Grabar. Entonces vamos a dar inicio, ¿cierto? A la última unidad del curso. En realidad es como que ha pasado todo muy, muy rápido. Me siento muy apretada con todos los temas, pero ha habido el espacio, ¿cierto? De tener consultas, dudas. Aprovechen las instancias, ¿cierto? Vayan desarrollando los ejercicios que están planteados en la guía. Y así que ahora, bueno, vemos la última unidad que le compete a este curso. ¿Ya? Esta es la revisión, ¿cierto?, de los conceptos de equilibrio químico, del equilibrio químico redox, pero ahora mirado desde la aplicación a las valoraciones oxio-reducción. ¿Ya? Antes de comenzar, yo les sugiero que recordemos, ¿cierto?, lo que son el tipo de reacción oxio-reducción, los estados de oxidación, el concepto de agente oxidante, agente reductor, que se utiliza mucho, ¿cierto?, dentro de la aplicación. Tener el balance, ¿cierto?, de las semirreacciones, tanto de oxidación como de reducción, por el método del ion-electrón, ya sea en medio ácido o medio alcalino. Generalmente las reacciones, o cuando uno hace una determinación, trabaja generalmente en el medio ácido, es más común. Sin embargo, el medio básico también se puede utilizar, pero hay menos compuestos, ¿cierto?, que se trabajan en ese pH básico. Nos vamos a centrar, ¿cierto?, en la titulación redox, que por eso es importante que sepan el balance de ecuaciones y la estequiometría, ¿ya? Porque en la valoración, como en toda valoración, se van a equiparar, en este caso, los moles si estamos hablando de redox, donde la agente oxidante con los moles del agente reducción, que es donde ocurre el punto de equivalencia, ¿cierto?, donde ocurre el cambio en la curva de valoración. Cuando hablamos de valoración ácido-base, vemos que el punto de equivalencia ocurre cuando los moles del ácido se igualan a los moles de la base, ¿cierto? Acá en redox son los moles del agente oxidante y los moles del agente reductor. Por eso es bien importante que tener la ecuación bien balanceada, y una vez que tenemos la ecuación bien balanceada, ¿cierto?, podemos conocer la estequiometría de esta reacción. Vamos si tienen dudas, ¿cierto? Yo les pido que recuerden esto porque lo vieron en química general, pero si hay consultas o dudas en cuanto al concepto o al mismo equilibrio, ¿cierto? Después más adelante hacemos unos ejercicios del balance de las ecuaciones, lo consultan. Lo podemos repasar, pero en principio ustedes lo vieron. Lo alcanzaron a ver el año pasado, ¿cierto? Lo de redox. Sí, profe, lo mismo. Sí, ya. Bueno, los agentes oxidantes, vamos a trabajar ahora con los agentes oxidantes. Entonces vemos que la sustancia, para poder valorar en una titulación redox, debe encontrarse siempre en un estado de oxidación al principio. Hay moléculas que el elemento, ¿cierto?, presenta más de un estado de oxidación. Pero para hacer una valoración redox necesitamos fijar esa condición, o sea, en un solo estado. Después los pasos que preceden a la valoración, ya sea como es la disolución de la muestra y la separación de interferencia, ahí se convierte a la sustancia a analizar, ¿cierto?, en una mezcla con diferentes o diversos estados de oxidación. Por ejemplo, el hierro, si tenemos una muestra que contiene hierro, esta podría tener hierro 2 y hierro 3, ¿cierto? Porque el hierro tiene estos dos estados de oxidación. Entonces, dependiendo si se va a usar un patrón oxidante o un patrón reductor, si queremos oxidar el hierro o reducir el hierro 3, ¿cierto? Va a depender del patrón que se usará. Se debe tratar la muestra con un agente oxidante o un reductor auxiliar. Entonces aquí es importante el poder fijar, ¿cierto?, como les decía, la muestra en un solo estado de oxidación. Ahora, la elección del agente, de este agente va a depender de la fuerza que tenga este analito como agente reductor, de la velocidad de la reacción. También va a depender de la estabilidad de estas soluciones, oxidante patrón, y el costo y disponibilidad de un indicador que sea adecuado. A veces no lo requiere el indicador, pero
porque a veces funciona, lo vamos a ver ahora, el permanganato funciona como un autoindicador. Pero en otras posibilidades sí se puede utilizar. Bueno, dentro de los agentes oxidantes fuertes más utilizados y más reconocidos, ¿cierto? Tenemos el ion permanganato. El ion permanganato es este de acá, el MnO4 menos, que si viene de la sal, es una sal de potasio, que se balancea en medio básico, o sea, en medio ácido, perdón, como lo vemos acá, ¿cierto? Tenemos la presencia de protones, para que quede la semireacción balanceada, ¿cierto? Se balancean con 5 electrones, pasando a manganeso más 2, o sea, el ion permanganato, pasa a manganeso más, se reduce, ¿cierto? Manganeso más 2, y tenemos, nos quedan 4 aguas en la semireacción, 4 moléculas de agua. El ion serio, ¿cierto? Pasa de serio 4 a serio más 3. Entonces se está reduciendo, por lo tanto aquí es el ion serio el que está actuando como un agente oxidante. Acá el ion permanganato es el que está actuando como un agente oxidante. ¿Hay consultas en esta semireacción? No, profe. No, ya. Y por otro lado tenemos otro agente oxidante utilizado también, bien utilizado, como es el ion dicromato. El ion dicromato es este, el Cr2O7, con 2 cargas negativas, ¿cierto? Que pasa a, se reduce, ¿cierto?, a cromo más 3. También se realiza el balance en medio básico. Se requieren 6 electrones para que ocurra esta semireacción y quedan 7 moléculas de agua. Es importante cuando realizan el balance de las semireacciones que lo primero que se balancea, a modo recordatorio, son las masas. Ya, acá el dicromato, su nombre lo dice, dicromo, o sea, tiene 2 cromos, tenemos y balanceamos acá inmediatamente con 2. ¿Cierto? El ion dicromato pasa a cromo más 3. Lo primero es balancear las masas. Después que tenemos balanceadas las masas, balanceamos con oxígeno o sea, con agua, ¿cierto? Balanceamos los oxígenos acá, que son 7 oxígenos, por lo tanto colocamos 7 agua y empezamos a contar. Si colocamos agua, aparecen los protones, como estamos medio ácido. 2 por 7, 14, tenemos aquí los 14 protones. Y una vez que tenemos las masas ya todas balanceadas, podemos ahora finalmente balancear las cargas. Y por eso acá tenemos 6 y 2 menos 8, tenemos más 6 cargas positivas. Y acá 2 por 3, este número acá, el 2, multiplica la carga y tenemos 6 cargas positivas en ambos lados de la semireacción. ¿Ya? Pero esto es importante, o sea, el ion dicromato acá tiene, que son dos masas. ¿Ya? Acá no, pues el manganeso, el permanganato pasa a manganeso más 2, o sea, es 1. Solamente hay que balancear los oxígenos. Eso como un pequeño recordatorio. Bueno, si comparamos el ion permanganato con el ion serio, tenemos similitudes y otras no tantas, pero si comparamos el poder oxidante entre los dos es relativamente similar. Sin embargo, el serio se puede obtener como una sal de patrón primario. O sea, el serio como tal es un patrón primario por sí solo, no se estandariza previamente y como al ser un patrón primario, ¿cierto? Es estable indefinidamente, es estable en el tiempo. Cuando uno prepara una solución de serio queda, teniéndola bien guardada, ¿cierto? Puede ser estable. No así el permanganato, que el permanganato no es un patrón primario, por lo tanto se debe estandarizar permanentemente, y lo que vamos a trabajar en la sesión de esta semana del taller de laboratorio, ¿cierto? Es la estandarización del ion permanganato. Es una disolución que se descompone
en el tiempo, requiere de condiciones para ser almacenado, o sea, la oscuridad, en frasco de vidrio, porque tiende a descomponerse con el tiempo. Entonces, cada vez que uno quiera utilizar una disolución de permanganato que la tiene guardado, la preparó hace un tiempo atrás, hay que estandarizarla. Y se estandariza con la valoración. Y lo otro es que el permanganato no se puede usarse, ¿cierto?, en soluciones de ácido clorhídrico, porque, o sea, se utiliza en medio ácido, pero otro tipo de ácido, no clorhídrico, porque ocurre la oxidación del ion cloruro a cloro. ¿Ya? Sin embargo, el permanganato tiene un uso mucho más común desde el punto de vista de la aplicación. Se utiliza mucho más en los laboratorios de docencia porque es de fácil preparación, también es más barato y también tiene la gracia que funciona como un autoindicador. Las soluciones de permanganato son unas soluciones de color violeta, ¿cierto? Y cuando se alcanza el punto de equilibrio, cuando se está haciendo la valoración, ese color desaparece. Entonces, en ese sentido, funciona bastante bien. Las valoraciones son comunes, son, como dice aquí, es de bajo costo. El cerio es un reactivo mucho más caro. Entonces, el permanganato es el que tiene mayor utilidad. De fácil preparación me refiero a que se disuelve fácil, es soluble, no tiene ese inconveniente, pero sí requiere de un procedimiento extra, que es calentarlo a ebullición y filtrarlo con frita, no con papel, porque hay una interacción con la materia orgánica, con la celulosa. O sea, tiene sus características que lo hacen ser súper común para poder utilizarlo, pero también tiene sus consideraciones de guardado, de preparación, etc. Otro tipo de agentes oxidantes que se utiliza harto y dentro de la bioquímica también para análisis bioquímicos, para hacer perfiles, ¿cierto? Se utiliza harto el yodo. Hay valoraciones que se hacen, que las vamos a ver más adelante, se llaman valoraciones yodométricas, donde tenemos la formación del ion triyoduro pasando a yoduro. ¿Ya? Este es triyoduro pasando a yoduro. El bromato también se utiliza mucho en reacciones orgánicas, ¿cierto? Para poder bromar ciertos reactivos, ciertos compuestos. El bromato en presencia de bromuro, en medio ácido, forma bromo o libera bromo, entre gaseoso. Y tenemos en este caso una titulación redox de manera directa o también indirecta, porque se utilizan, por ejemplo, estos dos reactivos para poder hacer la determinación de un compuesto. Entonces, la titulación indirecta habla de las retrotitulaciones. O sea que a través de una reacción entre medio o intermedia, ¿cierto? Yo puedo determinar cierto tipo de compuesto. Bueno, volviendo ahora a las valoraciones permanganométricas, este es un agente oxidante fuerte con un intenso color violeta y que generalmente se utiliza entre 2 a la menos 6 a 4 a la menos 6. Se utiliza en soluciones ácidas, fuertemente ácidas, porque debe reducirse a manganeso más 2. O sea, el ion permanganato, el MnO4, tiene que reducirse a manganeso más 2. Si trabajamos en soluciones neutras o más bien alcalinas, se reduce a óxido de manganeso. ¿Ya? Entonces aquí es importante mantener el pH para que ocurra la semireacción que queremos y no se produzca este óxido, porque este es un precipitado. Y que pasa a ser, aquí está, como un intermediario, ¿cierto? Entre permanganato, perdón, a manganeso más 2. Bueno, y si se trabaja en soluciones fuertemente alcalinas, ¿cierto? Se va a producir este otro ion, el MnO4 2-. Bueno, si trabajamos en medio ácido, ¿cierto? Que es donde queremos reducir al ion manganeso, la misma disolución, ¿cierto? Esta violeta, este color violeta, ¿cierto? De permanganato actúa como un autoindicador.
Ahora, el punto final con permanganato no es permanente, ya que un exceso de estos iones, de iones permanganato, ¿cierto?, va a reaccionar lentamente con una concentración de manganeso que está presente en el punto final, formándose un óxido según la reacción. Entonces, acá ocurre una reacción intermedia, ¿cierto?, que tiene una constante de equilibrio bastante alta, un equilibrio de formación. Pero es importante ver que la velocidad de esta reacción donde se alcanza el equilibrio es muy lenta, porque el punto final disminuye gradualmente por aproximadamente 30 segundos. Es como que va a llegar y no llega, va y no llega, ¿cierto? A veces tiramos una gota y no me cambia el color. Tiramos la otra y ya cambió, pero después se devuelve. Entonces, en ese sentido, la reacción es lenta. Y lo que tenemos que tratar de tender, ¿cierto?, es a formar este ion, porque este ion actúa como un catalizador. Pero inicialmente la reacción es lenta, pero si tenemos la formación o la presencia ya de este ion del manganeso, ¿cierto?, la reacción se autocataliza y ocurre de manera más rápida. A medida que hay mayor concentración de manganeso, la reacción ocurre más rápido. Entonces, en concentración hay ciertos tipos de consideraciones. A este rango de concentración se da un color que se observa, ¿cierto?, pero no es permanente. Siempre va a desaparecer porque se va a estar favoreciendo esa formación. Ahora, por otro lado, como estábamos hablando, que el ion permanganato o la sal permanganato de potasio, ¿cierto?, no es un patrón primario, esta debe ser estandarizada. Y está muy reconocido, ¿cierto?, la estandarización del ion permanganato, como está acá, con el oxalato. O aquí tenemos el ácido oxálico, porque esta reacción ocurre en medio ácido. Entonces tenemos el permanganato pasando a manganeso, y la otra semireacción es el ion oxalato pasando a CO2. Entonces realizan medio ácido, ¿cierto? Se generan acá 6 protones. Y para poder estandarizar, esto solamente se utiliza esta semireacción para poder estandarizar el ion permanganato. Se utiliza esta estandarización ocurre o debe ocurrir a una temperatura alta, entre 60 y 70 grados Celsius. Esta reacción es compleja, ¿cierto? Y se lleva a cabo lentamente a una alta temperatura. Ahora, si tenemos presente el ion manganeso, este es el que actúa como un autocatalizador. ¿Ya? Entonces, antes de empezar a cuantificar o hacer una valoración con el permanganato, tenemos que saber que los reactivos que estemos utilizando para hacer determinaciones cuantitativas debe ser un patrón primario. Si no lo es, hay que estandarizarlo. ¿Ya? ¿Se acuerdan cuando trabajamos la estandarización del hidróxido de sodio? También se hacía con el oxalato, con el ácido oxálico. Ahora también el ácido oxálico nos va a ayudar a poder estandarizar, ¿cierto?, nuestra solución de permanganato. Ahora, como estudio independiente, y esto es para el práctico que tenemos mañana, ¿cierto?, averigüen la estabilidad, la preparación y la estandarización y almacenamiento de las soluciones de permanganato de potasio. Ya harto les he comentado, harto les he dicho. Y respóndanse las siguientes preguntas. Dice, ¿por qué el permanganato de potasio no puede utilizarse como patrón primario? También lo comentamos. Después dice, ¿por qué luego de disolver el soluto en agua, esta se debe calentar a ebullición? ¿Ya? O sea, el soluto en agua es el permanganato. Estamos basándonos en la preparación de esta sal. ¿Ya? Y les decía, esta sal debe calentarse a ebullición por un tiempo. ¿Y por qué después de calentar la disolución de permanganato? O sea, después que se calentó a ebullición, esta se debe filtrar. ¿Y en qué tipo de filtro se hace este procedimiento? También lo acabamos de comentar. Estas preguntas, ¿cierto? O esta preparación para el práctico de mañana la pueden encontrar en el libro, en el SCOOP. Está bien detallado, ¿cierto?, la parte de valoraciones redox y la utilización del permanganato de potasio.
Bueno, dentro de las aplicaciones tenemos las titulaciones, la aplicación analítica, ¿cierto? Las titulaciones permanganométricas. Y ustedes verán que es para analizar una serie de especies, ¿cierto? De metales, de iones, en diferentes matrices, ¿ya? Aquí están las semireacciones, pero tiene mucha aplicación. Consultas respecto al permanganato. Yo te lo paso primero porque es lo que vemos generalmente como aplicabilidad en el laboratorio. Entonces por eso empiezo la materia y siempre estamos un poco a la par en los tiempos con el laboratorio y empiezo a ver agentes oxidantes. ¿No hay consultas? No, profe. Ya. Bueno, como les decía, otro agente oxidante que es utilizado, pero no es tan económico, ¿cierto? Tiene gran aplicabilidad y en realidad uno debería trabajar con él porque ya es patrón primario por sí solo, o sea, se está saltando la etapa de la estandarización. Son las valoraciones con serio. Estas son soluciones amarillo-naranja, no tan intensos como para servir de indicador. ¿Ya? En comparación con el permanganato, que el permanganato sí tiene un color fuerte que sirve como indicador. Generalmente el indicador que se utiliza es la ferroína, que es este compuesto que está acá, y se utiliza el complejo de hierro 2 con 1,10 penantrolina. Entonces se genera, aquí tenemos el ligando, aquí tenemos el metal, y por lo tanto generamos este indicador que es la ferroína. Cambia desde azul pálido a rojo. Bueno, el nitrato de cerio y amonio, que es esta sal que está acá, que actúa como estándar primario, se puede usar directamente en ácido sulfúrico o se puede preparar una disolución en medio de ácido sulfúrico. Por lo tanto, así se evita la precipitación de las sales básicas. Estas soluciones se pueden almacenar durante meses o calentarse a 100 grados Celsius y no cambia la concentración. También estas disoluciones se pueden estandarizar con ionoxalato para ir comprobando básicamente cómo está la concentración. Recuerden que uno estandariza a partir de la preparación de la sal, o sea, pesamos una cantidad y nosotros hacemos un cálculo para pesar cierta cantidad de masa para que me dé una concentración molar, o sea, un 0,1 molar o 0,01 molar. ¿Ya? Y con la valoración yo lo voy comprobando. Ya, la valoración ahora con dicromato de potasio, estas las estoy mencionando porque tienen, o sea, son bien utilizadas, pero a nivel de laboratorio, no, de docencia en realidad, no son tan utilizadas como el permanganato. Por eso se le da más énfasis al permanganato. Bueno, las valoraciones con dicromato de potasio, ¿cierto? Este también actúa como un estándar primario. También son soluciones estables indefinidamente y son económicas. Se utiliza casi en todas las áreas de la química como un poderoso agente oxidante. También es estable a altas temperaturas. No oxida el ácido clorhídrico como en el ion permanganato, ¿cierto? Entonces estas valoraciones se pueden hacer en medio ácido, con ácido clorhídrico o sulfúrico. Las de permanganato se pueden hacer solo en medio de ácido sulfúrico. Es barato también a nivel o a grado de patrón primario y es fácil de conseguir. El ion dicromato en medio ácido presenta un color anaranjado y actúa, ¿cierto?, como un agente oxidante fuerte, pero no tanto, ¿cierto?, comparado con el ion permanganato y cerio. Entonces este ion dicromato se reduce a cromo, que fueron las semireacciones que vimos al principio. Hagan ustedes, ensáyenlo, suelten la mano y hagan estas semireacciones. Entonces el color cambia, ¿cierto?, desde anaranjado a verde. Como indicador se utiliza el ácido difenilsulfónico y vemos que la forma oxidada del indicador, de este indicador,
del difenilsulfónico es violeta y la reducida es incolora. Por lo tanto, es fácil visualizar ese cambio de color. El dicromato se utiliza harto, las titulaciones o terminaciones para valorar directamente al hierro 2. Entonces ahí es muy utilizado el ion dicromato. También se utiliza para retrotitulaciones o titulaciones indirectas de especies que oxidan al hierro 2 a hierro 3. Y en este caso, ¿cierto? La muestra se trata con un exceso de hierro y luego ese exceso o lo que no reacciona, ¿cierto? Se aprovecha el ion dicromato y se titula. Después hay que ir haciendo todos los pasos hacia atrás, ¿ya? Las retrotitulaciones son bien útiles, porque uno trabaja con los excesos del analito, del compuesto que quiere determinar, pero también hay que estar muy atento a los cálculos, ¿ya? Muy atento a los gastos y a ir haciendo las relaciones estequiométricas hacia atrás. Por eso se habla de retrotitulación. Bueno, también con una valoración indirecta, ¿cierto? Se puede analizar el clorato, ¿cierto? Nitrato, permanganatos y algunos peróxidos inorgánicos. Si comparamos este ion dicromato con los otros agentes oxidantes que vimos recién, el ion permanganato o el cerio, si los comparamos, ¿cierto? Tiene la diferencia que este tiene un bajo potencial de electrodo, por lo tanto no es tan potente como los otros dos como agente oxidante, ¿cierto? Y la lentitud de su reacción con ciertos agentes reductores. ¿Ya? Como les decía, el ion dicromato actúa muy bien y se utiliza muy bien en la valoración volumétrica de hierro 2. Entonces, si queremos hacer una determinación de hierro, el ion dicromato es el adecuado. Aquí está la ecuación general, ¿cierto? Está de ion dicromato pasando a cromo y de hierro 2 oxidándose a hierro 3. ¿Alguna consulta? Vamos a hacer unos ejercicios. ¿Alguna consulta para que realicemos estos ejercicios? No, profe. Ya, entonces empecemos a trabajar en ello. Estos están aquí con la respuesta, pero hagan el cálculo. Porque acá, por ejemplo, dice, describa cómo prepararía 2 litros de una solución de permanganato potasio, aproximadamente 0,01 molar. ¿Por qué dice aproximadamente? Porque sabemos que no va a ser esa la concentración real, porque como el permanganato no es un patrón primario, se debe estandarizar. ¿Ya? Entonces, alguien que me explique cómo se realiza este cálculo. Profe, esos 3,16 gramos es... Es la respuesta. Ah, la respuesta ya. Vale. Sí. Sí. No, la pregunta está acá. Describe cómo preparar 2 litros
de una solución de permanganato aproximadamente 0,01 molar. Y te dan la masa molar acá. O sea, lo que está aquí en azul son las respuestas. Pero por eso, que alguien me vaya contando cómo se obtienen esos numeritos. ¿Con el factor unitario, profe? Profe, yo multipliqué la molaridad por los 2 litros y después por los gramos mol y ahí me dio la respuesta. Ya, ¿quién lo hizo? Ya, Fernanda, te escuchamos. Cuéntanos cómo lo resolviste. Ya, primero ocupé la molaridad que dan ahí de 0,010 mol partido al litro. Lo multipliqué por 2,0 litros y ahí se me van los litros. Y después multipliqué por 158,03 gramos partido en mol, para que se me vayan los mol y me quedan gramos. Ya, perfecto. ¿Cierto? Entonces te dan los 3,16 gramos, como sabemos que es una disolución que va a haber que estandarizar, no necesito masar esta cantidad, ¿cierto? Con tanta precisión. Si me paso un poquito más o un poquito menos, no importa porque la tengo que estandarizar después. Entonces dice, se pesa o se masa, se disuelve la masa aproximadamente 3,2 gramos, o sea, de hecho lo puedo hacer en una balanza granataria. Y ustedes en este sentido como que quedan sorprendidos porque estamos acostumbrados a trabajar en análisis, ¿cierto? Con la balanza analítica, con todos los decimales, con mayor precisión, pesamos por diferencia, ¿cierto? Para tener nuestras masas reales. Pero acá podemos utilizar una balanza granataria, que necesito solamente un dígito decimal, porque sabemos que después lo tenemos que estandarizar. Entonces, el aproximadamente 3,2 es correcto decirlo. Por eso yo aquí les dejo la respuesta, cómo se responde. Porque dice, describa cómo preparar. Aquí no solamente es entregar el número, el cálculo, sino que tiene que describirlo. Entonces se disuelve la masa, los 3,2 gramos aproximadamente, se disuelve la masa en agua y después completo hasta 2 litros. Aproximadamente, ¿cierto? No aforo, no hago nada porque tengo que estandarizar. Después se calienta a ebullición. Aquí tienen que ustedes completar. Se calienta a ebullición, después se filtra en una frita de vidrio y se guarda en una botella oscura, ámbar, una botella de vidrio ámbar. Y después se procede a la valoración. Y aquí viene el segundo ejercicio, que en realidad estos ejercicios son los cálculos que uno hace para el laboratorio, ¿cierto? Para poder prepararlo. Entonces, para que ustedes estén atentos mañana en la sesión de práctico y sepan de lo que estamos hablando, ¿ya? El siguiente paso es estandarizar con un patrón primario la solución de permanganato.
Entonces aquí yo lo llevo a una valoración y me dice, si se desea valorar, o sea, o se desea titular la solución de permanganato que acabamos de preparar acá, con un patrón primario, que en este caso es el oxalato de sodio, me da su masa molar, ¿qué rango de masa del patrón primario debo pesar? O sea, ¿qué rango de masa del oxalato debo pesar? Si quiero gastar entre 30 y 45 ml de este reactivo para la estandarización. Entonces, en este caso, tengo que llevar este cálculo, ¿cierto?, al laboratorio, al diseño del experimento. Entonces, quiero gastar entre 30 y 45 ml del oxalato, ¿cierto?, de una solución de oxalato, y tengo que estandarizarlo, o sea, tengo que valorarlo con permanganato. Entonces la pregunta es, ¿qué masa de patrón primario es la que debo pesar? ¿Cierto? Para poder lograr esta estandarización. Cuando trabajamos esto en el laboratorio, ¿cierto? La sal de oxalato hay un patrón primario, entonces yo la voy a secar previamente, le saco la humedad y la guardo después en estos pesasustancias y en la desecadora, para que cuando el momento que vaya a realizar la estandarización de permanganato, ¿cierto?, esté seca. ¿Ya? Entonces, me fijo, hagan el cálculo, lo voy a guiar un poquito. Me fijo, pues, hago un cálculo para un gasto de 30 ml y hago otro cálculo para un gasto de 45 ml. Pues aquí tengo como resultado dos masas de patrón primario. Para 30 ml necesito 0,10 y para 45 ml necesito 0,15 gramos de patrón primario. Entonces hagan el cálculo y me dicen cómo lo hicieron. Recuerden que deberíamos utilizar acá está, la disolución de permanganato 001. O sea, 30 ml de 001, que es lo que conozco. Profe, ¿Sí? ¿a qué se refiere con preparada en uno? Preparada en 1, aquí en el ejercicio anterior. Ah, ya, ya, vale. Claro, la idea es estandarizar la solución 001 molar de permanganato. ¿Y a qué nos referimos con estandarizar? De que no es necesariamente esta concentración. Es 0,0101, por ejemplo, o 0,0998, o 0,95. Entonces hay que descubrir y tener bien clarita cuál es la concentración estandarizada de permanganato. Y para eso necesito un patrón primario, que en este caso es el oxalato. Entonces, si quiero gastar entre 30 y 45 ml del reactivo para poder estandarizarlo, la pregunta es ¿cuánta es la masa que necesito de oxalato? Entonces hay que partir por lo que conocemos. 30 ml de permanganato por la concentración de permanganato. Voy a obtener los moles de permanganato. Y esos moles, con la relación estequiométrica, ¿dónde está? Aquí está, copien si quieren esta ecuación, porque esta es la ecuación que van a necesitar para hacer el cálculo.
¿Ya la copiaron? Sí, profe. Entonces, ahora nos vamos al ejercicio. Estamos acá. Entonces, siempre uno parte el ejercicio por lo que conoce o lo que tiene. Entonces, multiplicamos el volumen de permanganato por la concentración de permanganato. Aunque no es la exacta, no es la concentración exacta, porque lo que vamos a hacer con este cálculo es estandarizarla, recién ahora. Entonces, el 001 es aproximado, pero se utiliza para saber o el gasto de reactivo, o en este caso nos están preguntando la masa del patrón que queremos, del reactivo patrón que queremos utilizar. Ya, Fernanda, está bien. Sí, está bien, pero cuéntame cómo lo hiciste. Multipliqué lo que dijo usted de los ml por la molaridad y después hice la relación estequiométrica de 5 a 2. Ya. Y Pero cuéntame, o sea, ¿qué ml utilizaste? Me utilicé 30 ml por... ya, 30 ml del, ¿cómo se llamaba ese? No me acuerdo. permanganato. Ya de permanganato, lo multipliqué por 0,010 mol partido en litros del permanganato. ¿Ya? Eso lo multipliqué por 5 mol del otro y ¿El lo dividí en, oxalato? del oxalato, lo dividí en 2 mol del permanganato. Ya. Y después lo multipliqué por la masa molar, que era 134,00 gramos partido en un mol. Ya. Y lo multipliqué o sea, lo dividí por 1000 ml, porque para cambiarlo de ml a mol, o sea, a litros. A litros, claro, para dejarlo en la unidad correspondiente. Ya, perfecto. Muy bien, Fernanda. Para el de 45 ml se hace el mismo ejercicio, el mismo cálculo. Si alguien tiene duda, consulte, diga. Porque tenemos los 45 ml de permanganato
lo multiplicamos por la molaridad aproximada, ¿cierto?, de permanganato, voy a obtener los moles de permanganato. Esos moles los transformo a moles de oxalato con la ecuación, ¿cierto?, con la estequiometría, que es 5S2, ¿cierto? Y voy a obtener los moles de oxalato. Si lo multiplico por la masa molar, obtengo los gramos. Y bueno, haciendo las conversiones, ¿cierto?, obtengo los gramos. Entonces, por un lado tenemos para un gasto de 30 ml, yo debería tener 0,1 gramos de patrón primario, y para un gasto de 45 ml debería tener 0,15 gramos de patrón primario. Entonces, si yo quiero gastar entre este rango del reactivo que quiero estandarizar, que en este caso es el permanganato, ¿y por qué me fijo este rango de volumen de gasto? Porque recuerden que para trabajar con buretas, lo ideal es tener el gasto de, las buretas son de 50 ml. Entonces, para estar en ese rango de gasto de los 50 ml, o cercano, ¿cierto? No tener un gasto muy pequeño de 5 ml, por ejemplo. Vamos a estar muy cerca del error de la bureta. Y tener solamente también un gasto de bureta, o sea, no tener un gasto de 55 o 60 ml, que tenga que volver a rellenar la bureta, ¿ya? Eso es importante destacar, que un rango o 25 o 30 ml también es adecuado. Entonces, si yo peso entre 0,1 gramos y 0,15 gramos de la sal patrón primario, que en este caso es el oxalato, si maso esa cantidad, voy a tener un gasto entre ese rango de volumen. Y con eso yo puedo ahora recién estandarizar mi solución de permanganato, que aquí viene con el cálculo del ejercicio 3, el cálculo siguiente. ¿Qué me dice? Si para la estandarización de la solución que preparamos en unos, en el ejercicio 1, una muestra de 0,1278 gramos de patrón primario, se fijan, o sea, está en este rango. Es difícil pesar en la balanza analítica 0,1 o 0,15, preciso. Entonces, se pesó 0,12, o sea, 0,1278, o sea, está dentro de este rango, ¿cierto? Se pesó esa cantidad de masa precisa en la balanza analítica de patrón primario, y al realizar la valoración se gastó 33,31 mililitros. O sea, estamos dentro del rango de lo que queríamos gastar, entre 30 y 45. Estamos gastando 33 en este caso. Así de manera, ahora estamos hablando de manera precisa, ya aquí la valoración ya está ocurriendo la estandarización. Entonces, si gasté eso, 33,31 ml, ahora recién puedo calcular la concentración real que tengo de la preparación de 2 litros de permanganato. Si ustedes se fijan en el resultado, que yo tengo acá anotado, que quiero que lo hagan ustedes el cálculo ahora, me dice que es 0,01149. ¿Ya? O sea, tengo una mayor precisión de los datos, tengo una mayor calidad, ¿cierto?, en la molaridad exacta y precisa de mi solución de permanganato. ¿Y cómo tengo este numerito? Con la estandarización, que es con un patrón primario. Yo ahora les voy a resolver la parte 3 del ejercicio, pero necesito que haya comprensión de él mismo, que haya comprensión de los pasos a seguir o cómo uno hace una estandarización. Uno pesa aproximado y después estandarizo y obtengo el valor real. ¿Se entiende? Profe, yo no lo entendí muy bien la parte de ahora. La última, la 3. Sí. Claro, como les digo, yo les voy a resolver este cálculo del ejercicio, pero primero debe haber comprensión de los pasos a seguir para poder hacer una estandarización. ¿Ya? Entonces el paso es
tenemos que preparar 2 litros de una solución 0,01 molar de permanganato. Sabemos que, como no es un patrón primario, es una solución aproximada en esta concentración molar. Por lo tanto, disuelvo 3,2 gramos. Después, me hago la pregunta y digo, si yo quiero gastar una bureta, máximo una bureta completa, ¿cuánto es el rango de la sal, patrón primario, que debo tener para poder tener este gasto de permanganato? Paso 2 es sacar el cálculo. Y ahora que preparé mi permanganato, que sé que tengo que estandarizarlo, sé la cantidad de patrón primario que debo utilizar para poder estandarizarlo, voy a estandarizarlo. Voy y realizo la valoración y peso. Patrón primario, 0,1278 gramos. Tengo aquí mi precisión de la balanza analítica. Voy, preparo esta muestra de patrón primario, que la tengo en mi matriz Erlenmeyer, y valoro con título, ¿cierto? Valoro con mi solución de permanganato. Y obtengo un gasto de 33,31. Entonces, en ese caso, voy y hago el cálculo ahora. Con este gasto y con esta masa, hago el cálculo de mi concentración molar exacta de permanganato. ¿Se fijan? Es cercana al 1 a la menos 2, pero tengo más cifras, por lo tanto puedo obtener mayor precisión en mis resultados. ¿Y por qué quiero estandarizar el permanganato? Porque lo quiero aplicar después para hacer una determinación de hierro, de agua oxigenada, etc. Y necesito esta solución estandarizada. Entonces, copiemos todo el... de este es el ejercicio que vamos a resolver ahora. Ahora sí, ¿me sigue la idea de los pasos que tenemos que hacer? Sí, profe. Ya. Entonces, ¿por dónde parto? Ahora, ¿cómo sé cuál es la molaridad real de la solución de permanganato? Tengo que partir por algo. Entonces coloco, primero que nada, los moles de la sal. Vamos a hacer... Va a ser igual. ¿Cuánto tenía de estos? Era... Vamos a hacer así para que ustedes vayan siguiendo y se vayan acostumbrando también al... No, pero esto no es fracción. Esto es lo que yo pesé, ¿cierto? No me voy a meter con la incerteza ahora, eso lo van a resolver ustedes. ¿Ya? Porque cada medición tiene su incerteza asociada. Entonces tengo los gramos y los divido por su masa molar, que era, contra la masa molar del oxalato, 134. ya. Entonces un mol de oxalato le vamos a poner aquí, es 134 gramos de oxalato. Entonces aquí esto es oxalato. Ya no estaré escribiendo el C2 o 4. ¿Ya? Entonces aquí tengo moles de oxalato, que es lo que estoy conociendo. Si eso lo multiplicamos por la estequiometría de la reacción es 2 moles del MnO4
Debería escribirlo con él. Okay. Dos moles es aún, no, era 5, ¿cierto? 5 moles de oxalato. Y acá se me van los moles, se me van aquí los gramos, ¿cierto? Por ahí vamos. ¿Y qué tengo? Moles de permanganato. ¿Cómo sigo ahora? Aquí vamos al resultado, como le puse acá adelante que vamos a calcular los moles. En realidad vamos a hacerlo todo de una vez. Lo vamos a hacer así. Porque en realidad eso es lo que nos están preguntando, lo vamos a hacer en una sola línea. Si alguien lo quiere hacer por paso, lo puede hacer, no hay ningún problema. Entonces, como me preguntan por la molaridad de la solución, mejor calculemos de inmediato la molaridad de la solución del permanganato. Aquí puse 2 menos, no hay que ver, 2 menos el oxalato. Y nadie me dice nada. Entonces parto por la masa de oxalato. Con eso obtengo los moles y los transformo a moles de permanganato. ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Estamos claros? Sí, profe. Ya. ¿Cómo seguimos entonces? Estoy tratando de hacerlo lo más bonito y lento posible para que puedan seguir. Una vez que tengo los moles de permanganato, tengo que llegar a la molaridad del permanganato. ¿Cómo lo hago? Ocupando los ml, ¿Cuál es ml? los 33,31. Claro, ¿cierto? Tenemos el gasto que tuvimos de permanganato, tuvimos un volumen de gasto de 33,31. Entonces, aquí colocamos, porque queremos dividir por ese volumen, entonces en este caso tenemos los moles de permanganato, están en el volumen de gasto que son los 33,31 mililitros. ¿De qué es lo que tengo en la memoria aquí para pegar? Al permanganato. Entonces tengo moles en mililitros. Aquí solamente hago la conversión porque como es molar, necesito llevar esos mililitros a litros. Entonces, 1000 ml es 1 litro. Entonces ahora esos, solamente los ml se me van y me queda, el resultado me queda en un color más fuerte. Aquí tengo moles
por litro. Y de esta forma obtengo la concentración molar de permanganato. ¿Cuánto da? Daba 11. ¿Les da eso? 0,01149. Ah, no creo. Me da 45 al final, profe. Da Pero 45. Pero yo sé sí. por qué. ¿Y ustedes saben por qué? Ese es el resultado. ¿Están todos de acuerdo? ¿Hay duda, consulta? Ahora ustedes me dirán, ¿por qué yo estoy colocando esta respuesta acá? Si es cierto que da 0,01145 y no 0,01149. ¿Alguien leyó bien el ejercicio? Acá está el ejercicio. A ver, yo aquí les iba a dibujar algo. Y al final no les dibujé nada. Color, vamos a hacer aquí. Alguien está escribiendo. Por la incerteza, no, todavía no he hecho el cálculo con la incerteza. Aquí. Se ve raro aquí, pero... Ya, esta es una bureta. Y la dibujé morada porque la bureta va a tener la disolución de permanganato. ¿Ya? Estoy con la tablet, ahora me cuesta el dibujo así. Y esto se está valorando con... No se ve nada por el blanco. Ah, pero ya sé. No, Mm. A lo mejor así. Y aquí está le voy a poner así como la sal de oxalato, pero en verdad está disuelta. Ya es la disolución. ¿Se entiende? Entonces yo aquí tuve un gasto de... Lo vamos a hacer en moradito, de 33,31 mililitros del KMNO4. Esto es como una manera bien así esquemática, no se puede achicar la fuente. Pero además me dicen, ya, se requirió ese gasto, la incerteza de la bureta, del permanganato para alcanzar el punto final, siendo el volumen del blanco igual a 0,1. ¿Ya? Entonces, este gasto de la bureta, del permanganato, yo le debo restar vamos a hacer aquí, le debo restar los 0,1 mililitros
del blanco, que es lo que está puesto ahí en el problema. Entonces, en realidad, bueno, y el blanco, creo que lo habíamos conversado en clases anteriores, el blanco tiene la función de no tener una lectura en falso. Ya en este caso para las buretas, el blanco actúa en el modo de decir, yo antes que empiece a hacer mi análisis, tengo que saber cuál es el gasto de mi blanco, del reactivo para que no me interfiera. Si lo vamos a hacer en espectrofotometría, el blanco va a tener todos los componentes menos el analito. Y ahí puedo hacer mi lectura instrumental. Si lo voy a hacer aquí en la bureta, entonces tengo que hacer mi blanco, ¿cierto? En vez de colocar el reactivo, en este caso que es el que estoy valorando, que es el patrón primario acá, en la sal, ¿cierto? Coloco agua y veo en qué momento me alcanzo el punto final. En realidad es súper poco y se espera que sea poco, que no haya una mayor interferencia del ambiente, la humedad, los gases, etc. Para eso se hace. Entonces, si yo hago esa resta, en realidad lo que es el gasto real que estoy obteniendo de permanganato, gasto real entonces es, ¿cuánto sería el gasto real? Es 33,21 mililitros del KMNO4. ¿Ya? Ahora, con estos valores, ay, chuta, lo perdí todo. ¿Pero cuánto eran? 33,21 mililitros del KMNO4. Y ahora, este es el gasto que tengo que colocar acá. ¿Ya? Este cálculo fue hecho sin... Este cálculo fue hecho sin considerar el blanco, pero en realidad, si uno lee bien el ejercicio y no quería confundirlos con el blanco antes de que entendieran bien, uno hace el cálculo con el 33,21. ¿Dudas, consultas? Vamos a hacer acá, abajito. ¿Ya cuánto me da ahora? Ahí sí da, profe. ¿Cuánto da? Da 0,01149. A ver, que aquí yo se los hice de manera intencional. Lo primero quería que tuvieran comprensión de lo que estábamos calculando. Y acá, bueno, el blanco en las valoraciones, al igual que con un equipo, un espectrofotómetro, el instrumento que sea, ideal es que sea bajo. ¿Ya? No podemos tener un gasto, un blanco, por ejemplo, de 5 ml. Eso ya sería muy significativo y tendríamos que evaluar nuestro procedimiento si es que está correcto o no. Entonces 0,1 ml de gasto de blanco es poco, a veces es menos que eso, incluso uno echa una gotita de agua y cambia el tiro. O sea, una gotita de permanganato al agua y cambia el tiro. ¿Ya? Así que espero que les haya quedado claro.
que mañana participen dentro de los ejercicios que están preparados para hacer el taller de mañana en la sesión taller de laboratorio. Si tienen dudas, consulten, maduren este ejercicio, revísenlo, lleguen preparados en nuestra última sesión mañana. Así que, aunque no sé si va a quedar algo pendiente para la próxima semana, dependiendo cómo avancemos mañana, a ver si nos alcanza el tiempo y hacemos todo, o nos quedará a lo mejor algo pendiente. Se nos acaba el semestre, se nos acaban las clases, así que pónganle atención a lo que estén resolviendo. Ya, chiquillos. Después vamos a ver los oxidantes débiles y reductores, que es lo que nos queda. Revisen mientras la clase está en el sistema. Vale, profe, gracias. Ya, chicos, Vale, estamos profe. acá.